¿Quién puede medir la profundidad de un silencio? No el silencio de la paz, sino el que pesa como una losa, el que se adhiere a los muros encalados y a las celosías mudas de Granada. Corría el año del Señor de 1500, y aunque las campanas de Castilla repicaban victoria sobre la media luna rendida, un aire denso, preñado de sospechas y recuerdos amargos, se respiraba en las callejuelas empinadas del Albaicín. Era un silencio hecho de palabras no dichas, de miradas furtivas, de plegarias musitadas con fervor impostado y de secretos enterrados bajo el peso del honor y el miedo. En una de esas casonas nobles, con su jardín oculto tras altos muros donde el aroma de los jazmines luchaba contra el olor rancio del incienso, languidecía doña Aldara de Valdivieso. Apenas contaba 22 años, pero la viudez temprana la había envuelto en un luto perpetuo, tan negro como la melancolía que le nublaba los ojos oscuros. Su rostro pálido, enmarcado por cabellos recogidos con severidad bajo una toca, poseía una belleza frágil, casi transparente, como si la vida se le escapara con cada suspiro. Vivía prisionera en su propia casa, una jaula dorada custodiada por la mirada acerada de doña Elvira, su dueña, y por el recuerdo imponente de su difunto esposo, un hombre mucho mayor al que apenas había conocido. Sus días transcurrían entre rezos mecánicos, bordados inacabados y una ventana desde la que contemplaba, sin verla realmente, la vida bullir tímidamente en el exterior. Sentía el peso de su linaje, la obligación de mantener intacto un honor que le resultaba ajeno y opresivo. La soledad era su única compañera constante, una sombra fría que ni el sol andaluz lograba disipar. Desde los jardines o los establos, Mateo Aljayic la observaba a veces. Era uno de los mozos moriscos al servicio de la casa, fuerte y ágil, con la piel curtida por el sol y unos ojos negros y profundos que parecían guardar la memoria de otro tiempo. Llevaba el nombre cristiano, pero en sus rasgos, en la forma de moverse, en la habilidad de sus manos para calmar a un caballo nervioso o para trabajar la madera, se adivinaba la herencia de Al-Ándalus, la cultura silenciada por el bautismo forzoso y la vigilancia constante. Vivía bajo el estigma de la conversión, en esa tierra que había sido suya y ahora le era hostil, consciente de la precariedad de su existencia, del orgullo herido que compartía con los suyos. Observaba a doña Aldara no con deseo, sino con una mezcla de curiosidad y una empatía inesperada. Veía más allá del luto y la nobleza. Veía la tristeza pura, el ahogo silencioso de un alma encerrada. Y estaba don Gonzalo de Aguilar, un hidalgo castellano de mirada fría y barba cuidada, que frecuentaba la casa con la excusa de presentar sus respetos a la joven viuda. Sus intenciones eran claras para todos, salvo quizás para la propia Aldara, sumida en su apatía. Don Gonzalo representaba el nuevo orden, la Castilla triunfante y vigilante. Veía en Aldara la belleza, el linaje y, sobre todo, las propiedades. Y veía en gentes como Mateo una mancha, un peligro latente que debía ser controlado, si no extirpado. Un mediodía bochornoso, mientras el sol caía a plomo sobre el patio, Aldara sintió que el aire le faltaba. Las paredes parecieron estrecharse, los rezos de doña Elvira se convirtieron en un zumbido insoportable. Un vaído la hizo tambalearse, y unas lágrimas silenciosas, incontrolables, comenzaron a rodar por sus mejillas. Se apoyó en el brocal del pozo intentando recuperar el aliento, sintiéndose más sola y desamparada que nunca. Mateo, que acarreaba agua para los arriates, lo presenció desde la sombra de un arco. Vio la fragilidad desnuda de la dama, el temblor de sus hombros, la desesperación muda en su rostro. Y algo en su interior, una mezcla de compasión y un eco de la sabiduría ancestral de su abuela, le impulsó a actuar. Recordó las hierbas que ella usaba, los remedios que aliviaban la pena del corazón, el mal de ojo del alma. Sabía el riesgo que corría. Aquellos conocimientos eran ahora sospechosos, tildados de brujería por los nuevos señores. Pero la imagen de Aldara, tan rota y perdida, pesó más que el miedo. Esa misma tarde, con la discreción que su condición le imponía, comenzó su peligroso intento de curación. La primera vez que Aldara encontró el pequeño saquito de tela basta atado a los cordones de su reclinatorio, lo miró con recelo. Contenía hojas secas de melisa y azahar, cuyo aroma familiar y tranquilizador la sorprendió. Dudó, temerosa de cualquier desviación de la rutina impuesta. Doña Elvira le había advertido contra las supersticiones y las influencias extrañas. Pero la opresión en su pecho era tan constante, la negrura tan profunda, que cualquier cosa parecía preferible a seguir hundiéndose.
Esa noche, a escondidas, preparó una infusión con aquellas hierbas. El vapor perfumado llenó su aposento, y al beber el líquido tibio, sintió como una oleada de calma, leve pero real, recorría su cuerpo. Durmió varias horas seguidas, un lujo olvidado. Los regalos silenciosos continuaron. Un ungüento de hipérico para las sienes palpitantes, dejado sobre el alféizar de su ventana. Raíz de valeriana discretamente colocada junto a su jarra de agua. Aldara no sabía quién era su benefactor secreto, pero una intuición poderosa le decía que no provenía de las manos piadosas de doña Elvira ni de las visitas interesadas de don Gonzalo. Empezó a observar con más atención a la servidumbre. Sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Mateo en el jardín. Él apartó la mirada de inmediato, pero Aldara percibió algo en esa rápida conexión, una inteligencia callada, una profundidad que contrastaba con la rudeza de su oficio. La curiosidad se mezcló con la gratitud y una incipiente inquietud. Necesitaba saber. Un atardecer, mientras paseaba por el jardín buscando el frescor esquivo, vio a Mateo podando unos rosales con una destreza inusual. Se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. «¡Las hierbas!», murmuró, sin atreverse a mirarlo directamente. «¿Sois vos quién?». Mateo levantó la vista. Sus ojos oscuros la sostuvieron por un instante. Asintió levemente. «Son remedios antiguos, señora, para aliviar la pesadumbre. Mi abuela, ella sabía mucho de las plantas. Hablaba en voz baja, con un castellano correcto, pero teñido de un acento apenas perceptible. Había respeto en su tono, pero también una dignidad tranquila que la desarmó. Son eficaces», confesó Aldara, sintiendo un rubor en las mejillas. «Os lo agradezco, pero es peligroso. Para vos». «El mayor peligro es dejar que la tristeza consuma un alma, señora», respondió él, volviendo a su tarea, dando por terminada la conversación. Pero la conversación había comenzado realmente en ese instante. Aldara buscó nuevos pretextos para acercarse al jardín, para cruzar unas palabras con él. Le preguntaba por los nombres de las flores, por el cuidado de las plantas. Mateo respondía con mesura, pero a veces, en sus explicaciones sobre las propiedades de una hierba o el ciclo de un árbol, se traslucía un conocimiento profundo, una conexión con la tierra que Aldara nunca había percibido en nadie. Él, por su parte, se sentía atraído por la atención de la dama, por la vulnerabilidad que adivinaba tras la fachada noble. La compasión inicial se teñía de una fascinación peligrosa. Verla sonreír levemente al oler una rosa que él le ofrecía, o escucharla hacer una pregunta inteligente sobre sus remedios, despertaba en él sentimientos que creía enterrados bajo capas de resentimiento y cautela. Los encuentros se hicieron más audaces, siempre bajo el manto protector del crepúsculo, en los rincones más apartados del jardín. El olor a tierra húmeda y a jazmín se convirtió en el perfume de sus citas clandestinas. Hablaban en susurros, compartiendo fragmentos de sus mundos tan dispares. Aldara le hablaba de su encierro, de la rigidez de su vida. Mateo, con reticencia al principio, le contaba historias veladas de su infancia, de las costumbres perdidas de la música que ya no podía sonar libremente. Una noche sacó una pequeña flauta de caña que había fabricado él mismo y tocó una melodía suave, melancólica y extrañamente hermosa. Era una música prohibida, un eco del pasado morisco que hizo vibrar algo profundo en el alma de Aldara. Sintió una conexión con él que iba más allá de las palabras, una intimidad tejida con silencios, miradas y secretos compartidos. La dependencia inicial de Aldara hacia sus remedios se transformó en un afecto genuino. Admiraba su inteligencia, su sensibilidad oculta, la dignidad con la que sobrellevaba su condición. Ya no veía al mozo morisco, sino a Mateo, el hombre que le había devuelto un resquicio de luz. Y Mateo, que quizás había empezado a ayudarla por un impulso compasivo teñido de orgullo por sus raíces, se descubrió profundamente enamorado. El abismo social y religioso que los separaba parecía inmenso, infranqueable, pero en la burbuja frágil de sus encuentros secretos se atrevían a ignorarlo. Un roce accidental de manos al recoger una flor caída, una mirada sostenida un segundo más de lo prudente, gestos mínimos cargados de una electricidad peligrosa. Pero las sombras acechaban. Doña Elvira, con su olfato para el decoro y el pecado, notó el cambio en su señora. La veía más animada, sí, pero también más distraída, con un brillo inusual en los ojos. Y sus paseos por el jardín al atardecer se habían vuelto demasiado frecuentes. Comenzó a vigilarla más de cerca, sus labios apretados en una línea de desaprobación silenciosa.
Advirtió a Aldara sobre la necesidad de guardar las formas, sobre los peligros de la ociosidad y las malas compañías, lanzando indirectas sobre la gente de baja ralea y dudosa fe. Don Gonzalo también percibió la transformación. Aldara ya no era la viuda dócil y ausente. Había una nueva chispa en ella, una resistencia pasiva a sus intentos de cortejo, y sus ojos agudos no tardaron en fijarse en la figura del mozo morisco. Lo vio hablar con Aldara en el jardín, notó la forma en que ella bajaba la vista, el ligero rubor en sus mejillas. Los celos se encendieron, avivados por su profundo prejuicio. ¿Cómo osaba esa noble castellana mostrar siquiera cortesía hacia un morisco, un perro infiel apenas disimulado bajo el agua del bautismo? La idea de que pudiera haber algo más, una influencia, una conexión, le resultó intolerable. Era una afrenta a su honor, a su clase, a su fe. Comenzó a espiar, a interrogar a otros sirvientes, buscando una prueba, un desliz que le permitiera actuar. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Aldara y Mateo sentían la presión creciente, el peligro invisible que los rodeaba. Sus encuentros se espaciaron, se volvieron más breves y angustiosos. El miedo se mezclaba ahora con la ternura, la desesperación con el anhelo. «Debemos ser más cautos, Mateo», susurró Aldara una noche mientras él le ofrecía un pequeño ramillete de hierbabuena. «Doña Elvira sospecha. Y don Gonzalo. Su mirada me hiela la sangre». «Lo sé, señora», respondió él, su voz tensa, «pero no puedo dejar de veros. Es como si el aire me faltara lejos de este jardín». Ella le rozó la mano fugazmente, un gesto impulsivo de gratitud y afecto. «Ni yo de vos, Mateo, ni yo de vos». Fue ese gesto, quizás, o una palabra imprudente escuchada por un oído hostil, lo que selló su destino. Un jardinero viejo, resentido con Mateo por alguna rencilla pasada y deseoso de ganar el favor de don Gonzalo, acudió a él con historias tergiversadas. Habló de encuentros secretos, de hierbas extrañas, de miradas cómplices. Don Gonzalo no necesitó más. Tenía la excusa perfecta, la influencia perniciosa de un morisco sobre una dama cristiana, quizás mediante artes de brujería aprendidas de sus antepasados infieles. Era una acusación grave, una que el Santo Oficio escucharía con atención en aquella Granada recién conquistada y obsesionada con la pureza de fe. La denuncia fue presentada con sigilo y eficacia. Una mañana gris, mientras Mateo limpiaba los arreos en el establo, la puerta se abrió de golpe. Entraron dos hombres vestidos de negro, con rostros impasibles y la insignia del Santo Oficio bordada en el pecho. Los acompañaba don Gonzalo, con una expresión de triunfo mal disimulado. «Mateo Aljayic», dijo uno de los familiares de la Inquisición, con voz neutra, «quedáis detenido por orden del Santo Oficio. Se os acusa de prácticas heréticas y sospechosas de brujería». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a don Gonzalo, comprendiendo al instante la trampa que se había cerrado sobre él. No opuso resistencia. Sabía que era inútil. Mientras lo sacaban del establo con las manos atadas a la espalda, buscó con la mirada la ventana de doña Aldara. Estaba cerrada. La noticia corrió por la casa como un reguero de pólvora. Aldara, al enterarse, sintió un frío mortal recorrerle las venas. Brujería, herejía. Sabía que era por ella, por las hierbas, por sus encuentros. La culpa la golpeó con la fuerza de Masaso. Intentó hablar con doña Elvira, pedir ayuda, pero la dueña se santiguó horrorizada y le prohibió siquiera mencionar el nombre del morisco. «Silencio, señora. Siseó, no quiera Dios que este escándalo manche el buen nombre de Valdivieso. Bastante deshonra ha traído ya ese infiel a esta casa. Rece para que su alma no esté ya condenada». Desesperada, Aldara hizo llamar a don Gonzalo. Lo recibió en el estrado principal, temblando pero intentando mantener la compostura. «Don Gonzalo», dijo con la voz ahogada, «sé que tenéis influencia. Mateo es inocente. Son calumnias. Él solo intentaba aliviar mi pena con remedios naturales». Don Gonzalo la miró con frialdad calculadora. «Remedios moriscos, doña Aldara. Artes prohibidas. ¿Quién sabe qué intenciones ocultaba ese perro? Quizás buscaba algo más que aliviar vuestra pena. Quizás buscaba influir en vuestra voluntad, en vuestra alma cristiana. El Santo Oficio es sabio y descubrirá la verdad». Se inclinó hacia ella su voz un susurro untuoso. «Pero vos, señora, estáis en una posición delicada. Vuestra cercanía con el acusado podría ser malinterpretada. Necesitáis protección. Un esposo fuerte, de fe probada, que vele por vuestro honor y vuestros bienes». Aldara comprendió la oferta implícita. La protección a cambio de su mano, de su vida. Sintió náuseas. «No, no puedo», balbuceó.
Como gustéis, señora, dijo él encogiéndose de hombros. Pero no digáis que no os lo advertí. Aldara se dio cuenta entonces de su absoluta impotencia. Su nombre, su linaje, no significaban nada frente al poder implacable de la Inquisición y la ambición de hombres como don Gonzalo. Estaba sola, atrapada en una red tejida con miedo, prejuicio y honor mancillado. Solo podía rezar, no por la salvación de Mateo, que intuía imposible, sino por la fuerza para soportar lo que vendría. En las húmedas y frías celdas del Santo Oficio, los interrogatorios eran implacables, las preguntas capciosas, buscando la admisión de pactos con el diablo, de prácticas heréticas, de intenciones lascivas hacia la dama cristiana. Le mostraron las hierbas que don Gonzalo había recogido como prueba, llamándolas ingredientes de hechicería. Mateo negó las acusaciones de brujería, explicando con calma el uso medicinal de las plantas, un conocimiento tradicional de su pueblo. Pero sus palabras chocaban contra un muro de incredulidad y fanatismo. ¿Y por qué una dama noble como doña Aldara aceptaría los remedios de un morisco como tú, si no fuera por artes oscuras que nublaran su juicio?, preguntó el inquisidor, sus ojos penetrantes fijos en Mateo. Mateo comprendió que cualquier intento de defenderse solo implicaría más a Aldara. Si admitía que ella había buscado su ayuda, que había aceptado voluntariamente sus remedios, que habían compartido conversaciones y confidencias, la arrastraría con él al abismo. La acusarían de complicidad, de dejarse influenciar por un infiel, quizás incluso de herejía. Su honor quedaría destruido, su vida arruinada. El amor que sentía por ella, nacido en aquel jardín secreto, se impuso sobre el instinto de supervivencia. Tenía que protegerla, aunque le costara la vida. Cuando la tortura comenzó, el dolor atroz amenazó con quebrar su voluntad. El potro, el agua, las tenazas, cada instrumento arrancaba de su garganta gemidos desgarradores, pero no la confesión que buscaban. Se aferró a la imagen de Aldara, a su sonrisa frágil, al sonido de su voz en el jardín. En un momento de lucidez entre oleadas de agonía tomó una decisión. Sí, jadeó, con los labios rotos, fui yo. Usé artes que aprendí para que la señora me favoreciera. Quería su atención. Ella no sabía nada. Estaba embrujada por mi voluntad. Se autoinculpó. Se presentó como el hechicero, el seductor maligno que había manipulado a una víctima inocente. Era una mentira que lo condenaba sin remedio, pero que exoneraba a Aldara de cualquier participación voluntaria. Era su último acto de amor, su sacrificio silencioso. Los inquisidores, satisfechos de haber obtenido la confesión deseada, detuvieron la tortura. El destino de Mateo estaba sellado. El auto de fe se celebró en la plaza de Vib Rambla, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Una multitud abigarrada se congregaba para presenciar el espectáculo de la justicia divina y terrenal. Nobles en sus balcones, burgueses, pueblo llano y entre ellos, ocultos y temerosos, algunos moriscos que veían en el condenado un reflejo de su propio futuro incierto. Mateo fue conducido al cadalso, vestido con el sanbenito amarillo con cruces rojas que señalaba su condición de hereje impenitente. Estaba destrozado físicamente, pero caminaba con una dignidad que silenció a parte del gentío. Sus ojos buscaron entre la multitud, quizás esperando un último vistazo del rostro amado, pero no lo encontraron. Desde una ventana alta de su casona, oculta tras la celosía, Aldara lo vio todo. Vio cómo lo ataban al poste, cómo apilaban la leña a sus pies. Escuchó la lectura de la sentencia, las oraciones del sacerdote. Vio la antorcha acercarse. Cerró los ojos con fuerza, pero no pudo evitar el grito ahogado que escapó de sus labios cuando el olor acre del humo y la carne quemada llegó hasta ella. Un frío más intenso que el de la muerte se apoderó de su cuerpo. No lloró. Se quedó allí, inmóvil, mirando sin ver la columna de humo negro que ascendía hacia el cielo gris, llevándose consigo los restos de Mateo y cualquier esperanza que le quedara. El silencio que la envolvió a partir de entonces fue diferente. Ya no era el silencio de la melancolía, sino el silencio vacío de la nada. La familia Valdivieso actuó con rapidez para sofocar el escándalo. La influencia demoníaca sobre doña Aldara fue convenientemente olvidada, atribuida a la debilidad de su sexo y a la astucia del morisco hereje. Para limpiar el honor familiar y asegurar que la joven viuda no causara más problemas, se decidió su destino. Don Gonzalo, viendo frustradas sus esperanzas de matrimonio ahora que Aldara era una mujer rota y ensombrecida por el escándalo, no insistió.
La solución más piadosa y conveniente fue el convento. Pocas semanas después, doña Aldara de Valdivieso ingresaba en el convento de Santa Isabel la Real, un austero edificio de clausura estricta en el mismo corazón del Albaicín. Cambió sus ropas de luto por el hábito áspero. Sus días ya no transcurrirían entre jardines secretos y susurros prohibidos, sino entre muros fríos, rezos interminables y el silencio absoluto impuesto por la regla. Nadie volvió a verla sonreír. Su belleza se marchitó prematuramente, sus ojos oscuros